Versículo para memorizar. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, y al afligido y menesteroso hacían violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Ezequiel capítulo 22, versículo 29. Lección 4, del 22 de julio de 2023. Abuso a los más débiles. Objetivo: reflexionar en que los abusos de todo tipo siempre son a los más desprotegidos, y que estos actos violentos son reprobados por nuestro Dios. Los prohíbe y le desagradan. Lectura bíblica. Deuteronomio capítulo 24, versículos 10 al 22. Cuando dieres a tu prójimo alguna cosa emprestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Fuera estarás, y el hombre a quien prestaste te sacará afuera la prenda. Y si fuere hombre pobre, no duermas con su prenda. Precisamente le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que duerma en su ropa, y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. No hagas agravio al jornalero pobre y menesteroso, así de tus hermanos como de tus extranjeros que están en tu tierra, en tus ciudades. En su día le dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida. Porque no clame contra ti a Jehová, y sea en ti pecado. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. No torcerás el derecho del peregrino y del huérfano, ni tomarás por prenda la ropa de la viuda. Mas acuérdate que fuiste siervo en Egipto, y de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto yo te mando que hagas esto. Cuando segares tu mies en tu campo, y olvidares alguna gavilla en el campo, no volverás a tomarla. Para el extranjero, para el huérfano, y para la viuda será. Porque te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudieres tus olivas, no recorrerás las ramas tras ti. Para el extranjero, para el huérfano, y para la viuda será. Cuando vendimiares tu viña, no rebuscarás tras ti. Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda será. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Material exegético. El estudio de la violencia es esencial, toda vez que su uso conlleva a quien la ejerce a pecar y con ello se aleja de la voluntad del Todopoderoso y de sus grandes promesas. Deuteronomio capítulo 25, versículo 16. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto, cualquiera que hace agravio. La violencia en sus diferentes tipos o modalidades, como ya se ha estudiado, siempre va dirigida en contra de los más desprotegidos. En este sentido, una pregunta importante es: ¿quiénes son los más desprotegidos? La lectura bíblica señala diferentes casos y ejemplos de abusos contra los más necesitados. Por ejemplo, un jornalero, un pobre, un menesteroso, el peregrino, el huérfano, la viuda y el extranjero. Nuestro Señor Jesucristo reprende también a quienes no socorren a los padres, pues esto también es considerado un acto de opresión y transgresión de los mandamientos de Dios. Mateo capítulo 15, versículo 6. No deberá honrar a su padre o a su madre con socorro. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Dios en su infinita misericordia siempre ha dado protección a los más débiles. Salmo 12, versículo 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondrélos en salvo del que contra ellos se engríe. Dios demanda no oprimir a los más desprotegidos, tal como se aprecia en el versículo de memoria. Los más fuertes han hecho violencia y han oprimido a los más desprotegidos. Y esto no es nuevo, pues como ya se explicó en la lección anterior, desde los tiempos de Noé, la tierra se saturó de violencia. De ello, Isaías comenta. Isaías capítulo 24, versículo 4. Destruyóse, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. El ser humano, con el uso de la fuerza, a fin de lograr sus propios intereses, ha dañado a los más desprotegidos sin importarle que nuestro Dios demanda cuentas de esas acciones. Amados hermanos, es necesario que comprendamos que la violencia en cualquiera de sus modalidades le desagrada a Dios. Proverbios capítulo 14, versículo 31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Existen conductas violentas que durante mucho tiempo han sido socialmente normalizadas. Por ejemplo, el acoso escolar, comúnmente llamado bullying, los piropos o el uso de sobrenombres. Debido a la normalización de estos comportamientos, es posible que algún miembro de nuestra iglesia los esté cometiendo bajo la idea de que es algo completamente normal,
Sin embargo, la realidad es que son acciones que el Todopoderoso detesta y prohíbe. Levítico capítulo 19 versículos 13, 14 y 17. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No se detendrá el trabajo del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldigas al sordo y delante del ciego no pongas tropiezo, mas tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre él pecado. Otro acto no aprobado por Dios es la corrección a los hijos a través de la violencia, golpes, palabras altisonantes, etc., pues es evidencia de que nos olvidamos del consejo de nuestro Dios. Proverbios capítulo 19 versículo 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se excite tu alma para destruirlo. Por otra parte, bajo la creencia de que el cónyuge es una propiedad personal, se han cometido abusos sexuales, es decir, se ha obligado al cónyuge a mantener relaciones íntimas sin su consentimiento, lo que es contrario a la enseñanza divina, pues Dios exige a los matrimonios amarse mutuamente y que en todo haya consenso. Efesios capítulo 4 versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 5. No os defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos en la oración y volved a juntaros en uno, porque no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, rodeados de muchos actos violentos, abusos y daño a los más desprotegidos. Sin embargo, como hijos de Dios Altísimo, debemos evitar en todo momento abusar de los demás desprotegidos, pues nuestro Padre Celestial nos demanda no aprender las formas de actuar de las gentes violentas. Proverbios capítulo 22 versículos 24 y 25. No te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, porque no aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Tal como lo indica nuestra lectura bíblica, si hemos prestado a alguno, no le oprimamos para recuperar lo prestado. Si Dios nos ha bendecido y tenemos empleados bajo nuestra potestad, no abusemos de ellos, ni los oprimamos. Paguemos lo justo en tiempo y forma. Si algún extranjero mora entre nosotros, o una viuda, un huérfano, un pobre, y podemos ayudarlos, hagámoslo de corazón. Si no podemos, no los angustiemos, ni aprovechemos la oportunidad para extorsionarles o abusar de ellos, pues hemos aprendido que ellos podrían clamar a Dios y se nos atribuiría pecado. Deuteronomio capítulo 24 versículo 15. En su día le dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, porque no clame contra ti a Jehová, y sea en ti pecado. Quienes tengan padres, hónrenles con socorro, pues esto constituye un acto de gratitud y de obediencia a Dios. Mateo capítulo 15 versículo 6. No deberá honrar a su padre o a su madre con socorro. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Amados hermanos, muchos abusos pasan inadvertidos entre nosotros. Para evitar que esto continúe pasando, sigamos el consejo del apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 13 versículos 5 y 6. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no somos reprobados. Analicemos nuestra manera de vivir y si hemos cometido algún acto de opresión, pidamos perdón y erradiquemos de nosotros y de nuestra familia estos comportamientos. Pongamos todo lo que está de nuestra parte para tener hogares y congregaciones libres de todo tipo de violencia. Salmo 37, versículo 8. Déjate de la ira y depón el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo.